Primero es como incrédulo de la situación, que en serio pues en serio esto está pasando, pero luego te das cuenta que sí está sucediendo y que es una realidad y que te toca afrontarla. No, pues en el momento sí fue muy maluco. Belén me ayudó mucho en ese momento porque vos sentís que se te viene el mundo abajo. Duré como 2 semanas sin salir, 2 semanas sin salir de la casa, pero hubo tanto apoyo por el lado de la gente y tantos buenos comentarios y yo soy, acuérdate que arranqué diciendo soy muy sensible y soy muy, como que no me gusta quedar mal con nadie y si la gente hubiera salido a atacarme, ahí sí me hubiera destruido la cosa. Cuando alguien dice tenemos que hablar es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Muy feliz, la verdad, de estar acá con un deportista que admiro demasiado. Casi que no, Robert, la logramos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por recibirnos también en tu casa. Bueno, Dani, feliz que estés acá, que podamos charlar un rato y vos también lo has venido haciendo muy bien, así que te felicito por ese gran podcast y nada, contento que estés acá en Pereira. Y gracias también a Sportfitness que me ayudó a llegar aquí a visitarte y lograr esa entrevista personal. Yo te decía, nada como la presencialidad para este tipo de conversaciones. Iba a empezar con una pregunta más para romper el hielo. Si te han dicho, tenemos que hablar en tu vida. Tenemos que hablar y sí, claro, y es más, yo también lo he dicho muchas ¿Y veces, qué sentís? se siente un alivio, claramente, se siente un alivio y se siente nerviosismo antes de hablar, porque pues obviamente cuando dice tenemos que hablar, pues tiene su, Su toque. su picante, pero una vez que uno lo habla es importante hacerlo y se siente un alivio. Bueno, aquí estamos entonces en tu casa. Gracias, Robert. Y ya con este rompehielos, preguntarte por vos. Hombre, bueno, todos conocemos al tenista, pero me gustaría como que nos contaras un poquito de quién es Robert Farah y por qué decidió emprender en el deporte, especialmente en el tenis. Bueno, yo vengo de una familia que emigró a Colombia desde el Líbano, una familia desplazada por la violencia, pues por la guerra básicamente, libanesa. Mi papá toda la vida estuvo involucrado en el tenis a raíz de mi abuelo y mi mamá siempre fue muy deportista y sí, jugó voleibol y jugó los Olímpicos de, de Barcelona hace varios años atrás ya por el Líbano, o sea que bueno, de Canadá, perdón, en Montreal fue los Olímpicos. Y llegaron a Colombia con una mano adelante y una mano atrás. Y mi papá, pues desde el principio nos quiso dar una herramienta para poder salir pues adelante en la vida. Y esa herramienta fue el tenis. Entonces desde muy chiquito nos enseñó a jugar tenis y obviamente como todo niño, pues uno arranca un deporte y si uno es afín con el deporte, pues uno es feliz en la cancha y se arrastra y la raqueta y la cosa y la de ahí para allá. Y de ahí para allá, obviamente, una vez que empieza a haber más seriedad y que uno empieza a ver pues que uno puede hacer las cosas de una manera más profesional, también pues viene todo el tema mental y todo el tema de salir a entrenar y de salir a hacer el esfuerzo y muchas veces pues como niño uno no quiere ir a hacer ese esfuerzo y la cosa y pues desde muy temprana digamos que vas enfrentando como varios demonios ahí. Y, y ¿quién es Robert Fara? Una persona muy sensible, muy,
muy ansiosa, le gusta hacer las cosas muy bien, me gusta cumplirle a la gente, no me gusta quedar mal y soy muy, eh, como que muy aware, ¿cómo se diría aware? De lo que aware, o sea, Como preocupado por lo que te... pues, o sea, como muy afín con lo que tengo alrededor y como pendiente de que todo el mundo esté bien alrededor mío. Ok. Y eso a veces puede causar también mucha ansiedad también, obviamente. Em, no, soy una persona dedicada, me gusta hacer muy bien las cosas cuando las hago y bueno, me gusta trabajar mucho en mí mismo. O sea, soy muy consciente de que cada día brinda una oportunidad para trabajar en uno mismo, para poder mejorar y creo que lo más divertido en la vida y lo más chévere de afrontar el día a día es ver cómo eh, puedo ser una mejor versión de mí mismo en ese día a día. Robert, empecemos ahí por ese primer paso, pues, o sea, ¿cómo pasaste de jugar amateur, por así decirlo, que amas lo que haces, y pasar como al profesionalismo? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Yo creo que mm, no hubo una transición tan grande, sino que fue más desde niño mi papá me hizo entender que iba a jugar al tenis, básicamente, y que estaba proyectado a ser profesional del tenis o vivir del tenis. Entonces, desde chiquito entrenaba con el fin de ser profesional. Nunca hubo como una transición que yo diga, bueno, vea, voy a recochar hoy y mañana eh, Mira, hice exacto. Sino que siempre fue, mismo chiquito, los entrenos fueron muy enfocados siempre, obviamente, eh, eh, pues obviamente sin nada pues súper mega intenso, pero siempre fueron enfocados a jugar bien técnicamente, a hacer bien los movimientos y siempre como a tratar de progresar y ser un buen tenista. y te, pues como que recordás como ese primer partido profesional que disputaste, ¿cómo te sentías? Así ya como el primero así de campeonato. Sí, los primeros partidos profesionales que disputé no era muy bueno, o sea, no, todavía no me la creía, pues, todavía no. Entonces, pues tenía por ahí 15 años o por ahí. Mismamente en mi categoría no me estaba yendo muy bien, entonces, digamos que estaba como más, en ese momento de mi carrera estaba como más siguiendo como la inercia, más que aprovechando el día a día. El primer partido profesional pues, lo habré jugado para los 15 años, en algún futuro acá en Colombia, pues en Bogotá. Y como te digo, era más entrar al torneo para llenar el cuadro, más que entrar al torneo con una ilusión de cumplir algo dentro del torneo. Em, y está bien, o sea, no es que es muy normal también. Y a muchos jóvenes les hablo y les digo que está bien no visualizarse arriba desde el principio, que uno a veces no ve el camino y no lo ve claro y, y la vida misma se va encargando de mostrarte el camino. Porque si una persona, como tú dices, que es ansiosa y entra a un cuadro y no se ve como que esa necesidad de llegar rápido, como a finales o subir en los rankings, por ejemplo, que hay en la clasificación del tenis, ¿cómo manejabas ahí tú la ansiedad, por ejemplo? No, o sea, en ese momento de mi carrera, digamos que está un poco de mi carrera, tenía 15 y 16 años. Y pues, todo es un proceso para conllevar o sea, a ser quien eres en este momento. Entonces, digamos que no me arrepiento de nada, pero en ese momento yo creo que podría haber sido mejor llevado, porque primero lo veía muy cuesta arriba y segundo, cuando lo ves tan cuesta arriba y te pones a hacer algo y pues no se te da, pues es muy normal que te desmotives, que estés desmotivado básicamente. Y en ese momento, pues yo entrar a un futuro o un futuro, cuando digo futuro son los torneos más chicos de tenis, eh, profesional, pero igualmente pues ya estás jugando con adultos, pues, y con gente que está tratando de lucharla y llegar pues a lo más alto. Entonces cuando jugaba esos futuros, verdaderamente
era, me sentían perdido, como que entraba y ya era como una desmotivación a salir a la cancha, pues. em, Porque no quería, o sea, sabía que iba a perder, como sabes que ya vas a perder y no has ni entrado a la cancha. Entonces, verdaderamente, mentalmente claramente está en un espacio malo y no le estaba pudiendo sacar ninguna lección o no le estaba sacando, no me estaba aportando nada, no le sacaba un aprendizaje al momento. Eso fue, digamos, el inicio de mi carrera profesional. O sea, fue más algo que lo hacía por inercia, no porque lo quería hacer. Y cuando vas a hacer las cosas como, como por estar ahí y lo haces como por inercia, pues Que bueno, fluya. no es que ni siquiera, es que la palabra no es inercia, la palabra es todo lo contrario a fluir, es estar sin estar. Ok, Es cuando vos haces algo, pues no estás en el momento. ¿Sí me sí, sí, entendés? Como que le estás por cumplir, pues, mejor dicho. claro. Entonces, cuando vos haces esas cosas por cumplir, nunca te van a salir. O no te están aportando nada porque no estás ahí por cumplir, básicamente. Y eso fue mi relación con el tenis a esa edad, a los 16, 17 años. Lo que pasa es que como estaba en una situación de alto rendimiento, con Colsanitas, con un equipo, entonces digamos que cuando iba a entrenar, el ambiente era divertido porque pues estaban todos mis compañeros, Santi Giraldo, Sebas Cabal, Alejo Falla, y muchos más. Entonces dentro de los entrenos sí había una diversión y había una motivación, digamos, y entonces uno no quería quedar de último. Y entonces eso sí me hacía inconscientemente progresar y estar más en el momento. Pero el momento de la competencia sí no, estaba muy ahí por cumplir, ¿sí me entendés? Eso fue, digamos, que mi inicio en el profesionalismo y ahí a raíz de eso es que decido un día decir, no, yo por aquí no es y, y decido irme a la universidad. Em, y esa decisión la tomo a los 19 años, estando, no me acuerdo, 6.500 del mundo, por ahí estaba. Que no está mal, pero obviamente no es lo que, pues no, si estar 500 del mundo en tenis no te llega a nada, ¿sí me entiendes? No estás perdiendo el tiempo, básicamente. Y ahí decido ir a la universidad y en la universidad aprendo primero mejoro mi tenis, entonces eso me da una motivación. Y segundo, aprendo a estar mucho más en el momento y a competir. Y lo que me estaba faltando era, digamos que, competir en el momento que había que competir. Y, y la universidad verdaderamente fue la experiencia más linda de mi vida y la que más me hizo crecer, y la que más me hizo madurar y la que más me hizo eh, como coger más rumbo en mi vida. Ok. Trabajé en los veranos, me tocó de sol a sol ir a dar clases para poder tener plata para el siguiente semestre. Y todas esas experiencias, más la libertad que me brindó la universidad de yo poder elegir mi rumbo, que hasta los 19 20 años, digamos que todo me lo habían dicho y todo me lo habían hecho hacer, básicamente. Y, y, y la universidad me dio poder, me dio libertad de yo poder decir por dónde quiero hacer y si la embarro yo y si lo hago bien, fue porque yo vi a ver cómo lo hacía bien y nunca fui muy rebelde, no soy una persona rebelde. Entonces en la universidad, obviamente, esa libertad que me dio la universidad, sin mi alma de rebeldía, pues de salir a hacer cualquier cosa, sino que con mi alma de tratar de hacer bien las cosas, pues entonces me empeñé a ver cómo hacía las cosas bien a mi manera. Y eso es lo que me brindó la universidad para ya luego salir de vuelta al profesionalismo, digamos, con una visión muy Entonces ahí diferente. volviste a competir, pues como otra vez a... Ahí volví como eso es 2010, salgo de la universidad y arranco el profesionalismo de nuevo. Yo no quería jugar más. Cuando me fui a la universidad dije, no quiero seguir jugando al tenis. O sea, yo voy a la universidad a estudiar y a ver qué hago ahí para allá, aparte del tenis. Quiero una vida normal, no de deportista, y no común, digamos, normal.
estudiar, tal, buscar trabajo y trabajar. Pero luego, por eso te digo, la vida primero me encaminó hacia el tenis, porque empecé a jugar muy bien y me volví buen tenista. Antes era buen tenista, pero ahorita me volví muy buen tenista. Fui de los mejores universitarios y en la Universidad de Estados Unidos el nivel es alto. O sea, el que sea de los mejores universitarios normalmente va a tener una buena carrera en el ATP porque digamos que el nivel eh, eh, en el deporte el- es muy cruda la realidad. O sea, o sos bueno o sos malo. O sea, no puedes mentirle al sistema, ¿sí me entendés? No puedes, no puedes llegar a hablar tú, a, a- a tirar labia y subir en el ranking, ¿sí me entiendes? O jugás bien o jugás mal, y si jugás bien, sube el ranking, y si sos malo, si sos un jugador malo, pues vas para abajo. Entonces, la realidad era que tenía buen nivel. Y la realidad es que no, que era una persona inmadura que no sabía competir y no sabía explotar su nivel, digámoslo así. Y eso fue lo que sucedió en la universidad, lo que me hizo entender la universidad. Eh, una vez que vuelvo al profesionalismo, entiendo que la manera como tenía que llevar mi carrera y cómo tenía que competir dentro de la cancha. Y eso hace que yo empiece a ganar partidos, básicamente. Y lo que me doy cuenta es que yo le estaba huyendo lo que me doy cuenta es que yo le estaba huyendo al reto. O sea, no, es como si no quisiera retarme dentro de la cancha porque no quería decepcionarme o no quería eh, pasarla mal o sufrir, porque uno pues sufre de buena o mala manera, pero uno sufre en una cancha, uno sufre, como es tan cruel, uno te hace vivir todos los demonios, una cancha de tenis, básicamente. Si te da miedo una situación, si te da miedo el éxito, si te da miedo enfrentar unas situaciones de alto nerviosismo, si te da miedo hacer el oso ante tu familia que te está viendo jugar o ante el país si te está viendo jugar. Entonces, tiene varias coyunturas ahí y varios miedos que afrontas dentro de una cancha de tenis. Y bueno, si le queremos dar sentido un poquito a esta conversación, o sea, yo siendo una persona ansiosa, y no queriendo enfrentarme, lo único que hacía era alejarte, ¿sí me entiendes? Alejarme y como que soltar y decir, no quiero afrontarme, entonces lo voy a dejar ahí, ¿y para qué? Y eso en la universidad y luego en el profesionalismo, porque pues a través tampoco es que salí de la universidad ya iluminado, o sea, de ahí para allá pues tocó también a trabajarme y afrontarme muchas veces. eh, Me di cuenta de que afrontarse a uno mismo uno lo puede tomar de dos sentidos, o lo toma de una manera maluca, o lo toma de una manera divertida y chévere uno ver hasta dónde se puede retar a uno mismo y hasta dónde se puede uno confrontar a uno mismo. Sí, no, cuando salgo de la universidad vuelvo a Colsanitas y vuelvo a encontrarme con mis compañeros, pues, con los que viví toda la vida, básicamente. Y con Cabal decidimos jugar al dobles desde el minuto uno que yo salgo de la universidad y nos empieza a ir muy bien desde el principio también. Em, el dobles me, me da, me daba más calma. O sea, me daba calma poder contar con alguien dentro de la cancha, básicamente. Te has como soportado. Exacto. Me sentía soportado y sentía que si yo estaba mal, alguien me podía levantar y yo también sentía que yo podía también aportar y levantar a alguien. Y en la universidad, por más que vos jugás sencillos, es una competencia de equipos siempre. Tus sencillos vale un punto para un global de unos puntos que el equipo necesita sacar para ganar digamos, la confrontación. Entonces, eso me gustó mucho en la universidad y digamos que en el ATP, ya en el profesionalismo, digamos que eso lo viví en dobles con Sebas. Y igualmente en sencillo nos fue bien. A Sebas, a mí
pues nos fue normal, o sea, tocamos casi el 150 del mundo, pues, y pues ser 150 del mundo en tenis no es para nada fácil, Para nada. es algo bastante difícil, hay solo 149 mejores tenistas que vos en el mundo. Eh, pero pues obviamente en dobles había un envío más y había un nivel más. Y como te digo, el nivel en el deporte no miente. En el tenis sobre todo, porque hay de pronto algunos otros deportes que no, que te metió el técnico, que no te metió el técnico, y si me entendés, y vos no puedes medir tu nivel real Sí, es que además por que, X o Y, sí, pues para no total. meternos pues en la conversación. Pero estoy hablando del fútbol, pero el tenis, sos vos con tu ranking, vas para arriba o vas para abajo, y si entras a un torneo es porque tenés el ranking suficiente para entrar al torneo, y si no entraste al torneo es porque no tenés el ranking para entrar a ese torneo, básicamente. Entonces, claramente en dobles veíamos ese potencial y ese nivel para poder hacer grandes cosas. ¿Cuál fue el primer torneo allá de nivel que disputaste con Cabal? Con Cabal arrancamos a jugar desde el 2010 y muy rápidamente escalamos, pues ganamos futuros, de luego ganamos challengers, y luego el primer gran torneo que juego con Sebas es Wimbledon 2011. ¿Qué tal? ¿Cómo le Eh, fue? Wimbledon 2011 nos toca en primera ronda contra un indio y un pakistaní, Rohan Bopana y, y Quereshi. Están en ese momento ellos tres del mundo y nosotros estamos 70, bueno, bueno, estamos, o sea, Sebas acaba de hacer la final de Roland Garros, pero estábamos 100 del mundo, pues, hacía un mes. Y uno de esos partidos los afronta de una manera muy chévere porque no tienen nada que perder. Estás jugando contra los tres del mundo en la catedral del tenis. Entonces, esos momentos son chéveres en el deporte porque no tienes nada que perder y estás en una situación guau, donde si perdés, pues perdiste contra los tres del mundo, y si ganás, pues fue pucha, sos un duro porque le ganaste a los tres del mundo. Entonces fue divertido, te vas a la cama pues como con ganas y muy motivado, te despertabas y salías a la cancha con toda. Perdimos el primero 6-2, nos clavaron, y después les ganamos 6-2, y el tercer set en Wimbledon antes era 3-5 en dobles también, pero cuando llovía mucho, las primeras dos rondas del doble las cortaban a 2-3, y esa semana ya llovió mucho. Entonces jugamos 2-3. Y el tercer set, perdimos 6-2, ganamos 6-2, y el tercer set no hay tie break. El último set, pues el set definitivo, no había tie break, ya lo cambiaron también. Y se nos fue hasta 21-19, imagínate, en games. Fue un partidazo, o sea, fue una locura de partido, y me acuerdo salir del partido con Sebas y fue como la primera vez que como que nos sentimos parte, o yo me sentí parte, porque Sebas acaba de hacer la final de Roland Garros, pero yo me sentí parte de, del tour, porque saliste y vas al camerino y te saluda. En el camerino están las teles donde la gente ve los partidos, y cuando un partido se pone muy candela, la gente lo pone y empieza a verlo. Y un partido que empieza 6 iguales, 7 iguales, 8 iguales, 9 iguales, 10 iguales, la gente, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo se puso a verlo. Entonces salís y hay Tommy Haas que va y te dice, uy, bien jugado, no sé qué. Después va Rafa y te dice, uy, increíble la bola que pegaste en el 18 iguales, no sé qué. Y vos sos como que, estos manes me dieron mi partido, o sea, no lo puedo creer. Y ahí ya te hacen sentir como parte del tour. Entonces, digamos que ese fue el primer partido de torneo de alta categoría que jugamos Sea y yo en dobles. Eso fue en el 2011. No, eso fue en el 2011. Y, o sea, y 9 años, casi 9 años después, 8 años después, volviste a jugar la final ahí. Ahí, 8 años después, volvimos a jugar la final ¿Qué ahí. cambió ahí, en esos 8 años? No, pues fue una cantidad ¿Cómo de fue eso? cosas, no, pues muchísimo. Primero, o sea, en esos 8 años aprendimos primero a profesionalizar mucho más todas tus rutinas, digámoslo así. En 2011 todavía hacíamos muchas cosas mal, y en el 2019 ya hacíamos casi todo lo que podíamos controlar perfectamente.
Eso es lo primero que aprendes. Poco a poco, obviamente, y son cosas muy, muy básicas a veces, o sea, son cosas que puede que cambien el 1% de tu juego o el 0,5% de tu juego, pero ese 0,5 hace una diferencia al final. Em, Luego, toda la parte mental de vos entender que perteneces a ganarte un torneo de esos. Porque acuérdate lo que te dije, en el 2011 voy a entrar al partido sin nada que perder. Pero eso no te va a durar, toda esa sensación de, si pierdo bien y si gano bien, Se llega un momento no donde va a no. durar toda la vida. En algún momento cuando vas subiendo escalafones, ya llega un momento donde decís, no, es que este partido es al contrario. El Ya hay que juega otros, contra sí, mí claro. no le importa perder y yo tengo toda la presión y el man va a jugar todo relajado contra uno y uno tiene que salir tengo que ganar este partido. Entonces, es ahí donde vos tenés que aprender a competir y aprender a llevar la cosa. Entonces, en el 2019 ya no era, ya la presión es completamente diferente. Ya vos sabes que estás persiguiendo ese Grand Slam y estás persiguiendo y tu carrera no es lo mismo ganando un Grand Slam y no ganando un Grand Slam y ya la presión es completamente diferente y cada vez que entras a la cancha sos el favorito o estás jugando mano a mano contra otra persona, contra otro favorito, Sí, ya la digámoslo presión así. aumentó. Entonces, digamos que la presión aumenta mucho más, el querer vivir esa presión lo tenés que aprender y lo tenés que asimilar. El, el manejar una ansiedad de, de, de vos irte a dormir sabiendo que vas a jugar la final del torneo más importante del mundo, donde el estadio va a estar lleno y ni siquiera y no sabíamos que Colombia entero te Estaba ahí estaba pega, viendo, claro. ¿sí me entendés? Eh, Porque es que ese partido tornó, yo creo que puso a gente que no había visto en la vida tenis a ver tenis, en especial y yo creo que ni siquiera fue porque sabían que estábamos jugando una final de Wimbledon, sino que la final fue tan larga que yo creo que fue corriendo la voz y después todo el mundo empezó a sintonizar la radio o la televisión para vernos jugar. Entonces, eh, vos acostarte, si te pones a pensar en todas las cosas, obviamente te va a dar duro, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros lo que hacíamos normalmente en partidos difíciles o en Grand Slams donde ya llegas a instancias largas es, yo por lo menos dejaba el celular y ya no volvía a ver, o sea, yo si Desconectado. abría WhatsApp era para hablar con Belén o para hablar con mi mamá o lo que sea, o mi papá o mi entrenador o Sebas, pero se me hacía una fila de mensajes y verdaderamente no los quería ver porque no me gusta decepcionar gente. Y cuando vos recibís todos esos mensajes de ánimo y sí, no sé qué, y esto, vos entendés que todo el mundo quiere que vos ganes. Y entonces, y vos, ¿qué causa la ansiedad? Algo que vos no puedes controlar. O sea, las cosas que no tenés bajo tu control te causan ansiedad o también las cosas que puedes tener bajo tu control, pero que no las puedes hacer en ese momento te causan ansiedad también. Entonces, Esas cosas, pues por ejemplo, esa ansiedad y todo, por ejemplo, en pleno partido se te pasaban por la cabeza, o uno ya en el partido sí, en el partido, la única ansiedad que pueda llegar a atravesarse es el momento cuando ya te ves que puedes ganar. Cuando vos ya ves que puedes ganar un partido, te entra una ansiedad de decir, ya quiero terminar esta vaina, por que favor, se gana." acabe ya, Pero, pero esa ansiedad prepartido de cumplir, de jugar eso, bien, de no hacer el oso, se olvida. no, pues esa ya una vez dentro del partido, ya, porque Chao. ya lo estás viviendo, ¿sí me entiendes? Ya estás compitiendo y ya lo estás haciendo. Y te estás dando cuenta que no era tan grave como lo estabas pensando. Pero la ansiedad prepartido de todo esto de hacer el oso, de que qué pasa si mañana, no sé, se me olvida, pucha, pegar un revés, ¿no? O qué pasa si mañana eh, eh, me está doliendo la espalda y no puedo jugar. Y la mente te va trabajando y te va trabajando y vos a través de una cantidad de técnicas y con tu psicóloga y pues vos aprendes a vivir con eso y cada vez que te expones más a eso, pues más se te vuelve algo familiar y listo. Y por ejemplo, en el partido que está, pues seguramente estaba tu esposa ahí, vos
no sentís presión porque estén ellos ahí viéndote o jugando. No, ellos se vuelven parte del partido también. Ellos se vuelven, o sea, el entrenador, el preparador físico, el Sí, fisio, mi esposa, el que sea que esté en el box, se vuelve parte del partido y uno lo empieza a vivir con ellos porque uno mira mucho el box. claro. Punto ganado, miras el box. Punto perdido, la puteadas con el box. ¿Sí me entendés? Se vuelve Sí. como tu descarga emocional, básicamente el box. Y en algún momento, por ejemplo, en este caso con tu pareja durante tu carrera que fue Cabal, tuviste, pues en algún momento, porque claro, son dos personalidades con emociones y manejos diferentes, aunque me decías pues súper compenetrados, pero no llega un momento pues como de descarga, como de descargar la frustración contra el otro, ¿cómo manejaban ustedes No, eso? eso, descargar contra el otro no, pues no es muy buena idea o sea, una descarga fácil de hacer es un grito o meter una puteada ni la berraca, pues, eh, pero nunca Al compañero. o sea, no ir a gritarle al compañero, pues, ¿sí me entiendes? Porque eso sí es completamente contraproducente. Sea de yo, nunca tuvimos así una pelea entre una cancha o algo así, nunca, en no sé cuántos partidos que habremos jugado. Lo que sí había era como más como, hey, ¿qué hubo, pues? Dale pues, o sea, o Sebas está completamente carizbajo, callado, y Sebas empieza a hablar, empieza a motivarte, empieza a venir, a motivarme a mí, a hablarme, no sé qué. Sebas era de los que cuando no estaba, se callaba y no decía una palabra. Y, y él no sé qué le sucedía en su mente que no lograba como salir de esa cápsula en la que se metía. Y entonces mi trabajo era sacarlo de esa cápsula. Y yo era al revés, me ponía muy llorón, me quejaba mucho. Entonces, no, que qué mierda esto, no, que esto, no, que no pego una derecha bien, no, que esto, no, que lo otro. Entonces ahí su trabajo era, hey, Deja de deja llorar. llorar, pues, huevón. O sea, dale, pues, empieza a animarte. En vez de decir una mala palabra, así falles, vení, dame la mano, decime vamos. Eh, empezar a decir cosas positivas. Entonces, digamos que era ese juego y claramente, pues, lo pudimos hacer bien y había partidos, obviamente, que no nos salía bien y terminamos perdiendo el partido. Y había partidos que logramos sacar y podíamos pues sacarlo adelante y normalmente eran más partidos que logramos sacar que los que terminábamos perdiendo normalmente, pues. Tú ahorita hablabas, Robert, entre comillas, de demonios que tenías como dentro de la cancha. ¿Cómo combatías esos demonios o si esos demonios alguna vez te jugaron una mala pasada en un partido? Sí, más que dentro de la cancha, mis demonios eran fuera de la cancha, extrañamente. Eh, o sea, a mí el tenis era una parte de mi vida, pero no era toda. Pero el problema es que el tenis te coge toda tu vida. Y los demonios salían ahí. La falta de libertad que, que da el tenis. Entonces, o sea, cuando sos tenista y tenés que dedicarte 100% al tenis, verdaderamente libre, tenés 2 semanas al año, libre. O sea, no, pero te estoy diciendo que no hay un fin de semana, pues vos me vas a decir, no, pues sí, pero el que trabaja también. No, el que trabaja el sábado sale y puedes hacer lo que quiera, y si hay un festivo, puede hacer lo que quiera, y pasa Semana Santa y puede hacer lo que quiera de esos 3 días, lo puede hacer, el tenista no. El tenista, literalmente a ver, si hay 52 semanas al año, hay 50 semanas que estás completamente dedicado al tenis. Y si tenés un domingo, salís, pero estás como medio diciendo, vean, el lunes tengo que entrenar, no me puedo ir a despelotar pues acá tampoco, o no, si me entendés, tengo que volver a mi base y salir a hacer las cosas al otro día. Eh, entonces, o digamos, te pongo otro ejemplo, estás en un torneo, jugás a las 7 de la noche, te levantas a las 8 de la 9 de la mañana, todo el mundo, ay, no, pero estás en, no sé, Madrid, anda, no te vas a ir a caminar. El eh, Museo del Prado. exacto, no sé, cualquier calle famosa de Madrid, pues por 3 horas y irte a tomar un vino y comerte 7 croquetas y no sé qué, y luego ir a jugar. O sea, vos te levantás y estás todo el día pensando en el partido y ver cómo tu cuerpo va a llegar de la mejor manera al partido.
Entonces, te va quitando libertad, ¿sí me entendés? Y te sentís atrapado y es como que, pucha, tengo que afrontar todo este día y yo quiero hacer todas estas cosas y no las puedo hacer, pues no te estoy diciendo salir a caminar, no, de pronto quiero ir a, qué sé, a la playa, ¿sí me entendés? Ni siquiera eso, quiero entrenar o quiero trabajar o quiero, porque la mente, yo tengo una mente muy curiosa, entonces quiero hacer algo. Sí, podría, estudié y hice cursos, y sí, pero son 20 años de carrera, pues no vas a hacer cursos y estudiar 20 años, ¿sí me entienden? Esos tiempos muertos, hay mucho tiempo muerto, a lo que me refiero. Y ese tiempo muerto a mí me maltrataba. Porque yo sentía como a veces que se me estaba escapando la vida, que estaba perdiendo mi vida porque pues me quedaba sentado, pues yo qué sé, viendo Netflix o en el celular o viendo Instagram y yo decía, pucha, yo necesito algo, necesito acción. Entonces ahí me aparecían los demonios. Claro. Esos demonios me aparecían ahí y yo decía, no, no, hasta me deprimía un poquito. Y ya luego, cuando ya llegaba la hora de salir a entrenar y luego a calentar y luego a jugar el partido, pues ya bien, ¿sí me entendés? Pero eran los tiempos muertos que me maltrataban mucho. Hay algo que también te maltrató durante el 2019, creo, sí, Sí, 20. 2020, exacto, que pues te notificaron de una sanción por dopaje. Y pues me gustaría saber qué sentiste en ese momento. Sí, acabamos de llegar a Australia, Belén y yo. Era la primera vez que Belén iba a Australia al Australian Open, pues, que ella jugaba golf y fue a Australia muchas veces. Llegamos pues después de un viaje larguísimo. Y me levanto y me llega la notificación que había dado positivo por una sustancia llamada boldenona. Em, en el primer momento, pues, no, primero es como, in- incrédulo de la situación, que en serio, pues en serio esto está pasando, pero luego te das cuenta que sí está sucediendo y que es una realidad y que te toca afrontarla. Em, no, pues en el momento sí fue muy maluco. Belén me ayudó mucho en ese momento porque vos sentís que se te viene el mundo abajo y, y, y es maluco que lo tilden a uno de tramposo, ¿sí me entendés? Cuando vos sabes que no, pues que no has hecho nada. Entonces, fue una situación maluca y luego le cogí mucha rabia al sistema porque el sistema mismo podía, el sistema mismo está mal hecho, porque el sistema le dice al mundo que te estás dopando pero sin ni siquiera comprobar Un proceso, que pues. sin haber hecho el proceso de decir, bueno, si te estabas dopando o qué pasó. Entonces, sí, el sistema sí, le cogí mucha raya al sistema, primero que todo. Ahorita pues hubo mucha discusión pues de todo esto pues con lo que ha sucedido pues con Suatec y con Sinner y de la manera como digamos, se les hizo el acercamiento a ellos y cómo se les hace el acercamiento normal a cualquier otro atleta. Y, y en ese momento, verdaderamente sí, me dio mucha rabia, lloré muchísimo, me dio hasta, me dio por mis buenas 2, 3 semanas vergüenza de salir a la calle. eh, Y tenés que entender que en ese momento estábamos uno del mundo, acabamos de tener el mejor año de nuestra vida, o sea, yo vivía en Bogotá, yo salía, no sé, si yo iba al Andino, pues no te estoy diciendo que todo el mundo me O todo el mundo reconocía, para pero sí había pues varias personas que paraban, pedían la foto, la cosa, y pues, o sea, verdaderamente fue un golpe bajo, fue un golpe bajo lo que sucedió. em, y como te digo, el sistema mismo con 2 dedos de frente podía darse cuenta que no, que claramente era una contaminación y claramente no hacía falta hacer todo ese alboroto que hicieron, pero las leyes del sistema hacen que tengas que hacer el alboroto. Y,
Entonces eso pues está bien y pues pude demostrar mi inocencia en tiempo récord, en un mes. Normalmente normalmente no sucede eso. Es un poco más demorado, pero pues gracias a Dios pude conseguir las pruebas contundentes, tuve un buen grupo de abogados y pude demostrar rápidamente mi inocencia porque como te digo, era un caso muy tonto, era un caso o sea, un- una cantidad minúscula pues de boldenona que ni siquiera te puede ayudar al desempeño porque el cuerpo mismo puede llegar si nos vamos al tecnicismo, el cuerpo mismo puede llegar a 6 nanogramos de boldenona producidas vos mismo, endógenamente, o sea, vos mismo, y, y yo en ese momento tenía como 1.8 exógeno, ¿sí me entiendes? Que me había llegado a mí por algo. Y endógeno no tenía como uno. Entonces no, ni siquiera llegaba hasta mi tope de lo que yo puedo producir. Entonces, y 3 días antes había hecho un test y había salido negativo. Entonces, claramente, si te estás dopando, tu cantidad, si yo me hubiera dopado en esos 3 días, pues que no me hicieron test, mi cantidad de Doldenona habría estado en los cielos, hubiera sido, no sé, 200 nanogramos o 300 nanogramos y estaba en uno. Entonces, ya de por sí, ya era lógico que no, pero, y luego me hicieron otro 3, 4 días después y volví a salir negativo. Entonces, digamos que mi cuerpo pues, limpió de una la sustancia y pues fue infortunado porque justo mi mamá me había cocinado esa noche y justo ahí yo había ido a Cali. En esa época nunca veía a mi mamá. Entonces, mi mamá súper ilusionada me dijo, ¿qué quieres que te cocine? Y fue mi mamá la que me cocinó la carne que compró en el supermercado. Entonces, pues fue traumático, digamos, para toda la familia. Mi mamá pasó por un mal rato porque pues se sintió súper culpable. Em, Qué tesoro. y bueno, no, pero al final, gracias a Dios, solo afectó lo que fue el mes de enero, porque en febrero ya estaba compitiendo. Y, pero nunca sané, digamos, la rabia hacia el sistema. Además que lo que tú dices, de una te juzga, te tira el bombazo y la gente inmediatamente te mira como el malo después de todo lo bueno que habías hecho. Pero me dio mucha confianza y como te dije, duré como 2, 3 semanas sin salir, 2 semanas sin salir de la casa, pero hubo tanto apoyo por el lado de la gente y tantos buenos comentarios y yo soy, acuérdate que arranqué diciendo, soy muy sensible y soy muy, como que no me gusta quedar mal con nadie y si la gente hubiera salido a atacarme, ahí sí me hubiera destruido la cosa. Pero la gente no salió a atacarme o a decir cosas malas, sino que salió fue a apoyarme. Y eso a mí me fortaleció y me dio vida, pues, y me dio como la sensación de que, bueno, está bien, son situaciones que te tira la vida, vamos a afrontarla y vamos a sacarla adelante y la sacamos adelante. Robert, ¿cuál fue, ese digamos que fue el momento más duro, supongo, de tu carrera profesional? ¿Y cuál fue el más alegre, el mejor momento de tu carrera deportista? No, sí, sin duda son las 2 semanas que viví en Wimbledon. Em, sí, o sea, nos acercamos muchas veces, jugamos muchas veces Wimbledon y hicimos un par de semis, digamos, después de haber ganado el torneo y ganamos US Open también, o sea que y ganamos varios Master 1000. Digamos que ganamos torneos grandes, hicimos resultados muy buenos en torneos muy grandes, pero nada como la sensación que tuve a través de las 2 semanas de ese Wimbledon. ¿Y por qué te lo digo? Porque en ese Wimbledon todo me fluyó mentalmente. Fue muy fácil afrontar el torneo, digámoslo así. Estaba en un momento muy lúcido de mi ser en ese momento. Entonces estaba como muy en el momento, muy compenetrado, como que el partido mismo me motivaba, el partido mismo me alegraba, en la cancha misma era feliz, fuera de la cancha lo visualizaba, o sea, entonces, pucha, yo no sé, la vida me regaló 2 semanas increíbles ahí porque no sé, hay otros torneos que uno gana, pero que no le fluye tanto, o que al día anterior uno sufre un poquito, está ansioso y la cosa, ese Wimbledon no sucedió eso, ese Wimbledon
Yo no sé qué lo que era, pero es que lo tenía como muy claro en la cabeza, o sea, todo lo que sucedía el día que sucedía, yo lo había visualizado y lo veía el día anterior, entonces yo me acostaba muy tranquilo, yo como que yo sé que mañana voy a ganar, y yo sé que voy a ganar jugando bien y bacaneado con Sebas y que todo va a fluir, y al otro día Pasaba. pasaba, y así a través de todo el torneo. Obviamente tuvimos, ah, no fue todo cuento de hadas porque literalmente cuartos de finales salvamos 5 match point, ganamos 11-9 en el quinto, semifinales fue un partido larguísimo, fue pues, 7-6 el cuarto o algo así, y la final pues fueron 4 tiebreaks, o sea, no la perdimos por nada, pues, o sea, el partido lo pierdes o lo ganas, o sea, lo jugás 20 veces, lo ganas 10 y lo perdes 10, o sea, literalmente era un caricellazo ese partido. Entonces, pero mentalmente estaba muy afín con el momento y conmigo y con todo, y qué chévere poder vivir eso así. Rory, ¿cuál fue el deportista más teso que enfrentaste? Que se fue puta crack. El deportista más crack. ¿Qué decís? No, este man es un animal. Em, no, pues yo jugué contra Rafa en sencillos en el Conde de Godó en Barcelona, que fue uno de mis mejores resultados en sencillos. Hice tercera ronda ahí, em, y me tocó jugar contra Rafa en la central. Y yo creo que ¿Y qué sentiste ese día, por ejemplo? Que te dicen, van a ese jugar día, contra ese Rafa. día yo jugué tarde el día anterior y le gané a un muy buen jugador. Le gané a Pablo Andújar el día anterior. Entonces fue como esa emoción de ganar, pero terminé muy tarde y cansado. Y yo sabía que Rafa pues tiene un horario y se sabe que vos vas a jugar, y entonces jugaba como a la 1 o 2 de la tarde y terminé como a la medianoche. Entonces mi primer pensamiento fue tener miedo a no estar descansado para el partido, y mi segundo miedo fue que no me gane 6-0 y 0, o sea, literal. Que le un puntico que O sea. sea, yo no quería perder 6-0 y 0 porque pues qué pena pues perder 6-0 y 0. Y lo peor es que el día anterior, el día que yo gané a la medianoche, Rafa había ganado 6-1 y 0 a, a un español, a Willy, se me olvidó su apellido. Un jugador que está a 60 de 50 del mundo, pues lo había mangoneado, le metió 6-1 y 0. Pucha, si le mete a este man 6-1 y 0, o sea, a mí mañana, y No yo, la y yo sin estar descansado, ya con las piernas un poco cargadas. Entonces ese fue mi miedo, pero no, al otro día ¿Cómo jugué quedó ese bien. partido? No, quedé 6-2, 6-3, pues, o sea, Bien. arrancó el partido y me quebró en cero. O sea, están los highlights en YouTube. Me quebró en cero unos puntazos y yo decía, este man, ¿cómo lo va a ganar un punto? Unos puntazos, pues, y me quebró en cero, no le hice un punto. Y arrancó 1-0, 2-0, pero en 2-0 hice mi primer game y ahí ya como que ya me relajé y ya quedó 6-2, 6-3. Íbamos 3 igual un momento en el segundo set, o sea, había chance, pero te estoy diciendo, Rafa el Conde de Godó se lo ganaba hasta Ferrer, a cualquiera, pues, le ganaba 6-2, 6-2, más en ese momento, en el 2000, Está en su mejor eso momento. fue 2012, o sea, él se ganó, Todo. esa gira se la ganaba pues caminando, ese año le metió 6-2, 6-1 y 2 en la final a Federer, una cosa así. Entonces jugaba demasiado, un animal en arcilla. Entonces sí. Robert, bueno, nada, ahí como vamos cerrando, pues, pero no quisiera como dejar de lado, pues, digamos que hay un tema y dejaste de ser profesional, pues, ya digamos que estás dedicado más a ser emprendedor, empresario. ¿Cómo fue ese proceso también de terminar tu carrera profesional y ya dedicarte como a otras cosas, especialmente por esos demonios que a veces sentías que habías perdido? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, Cuando tomo la decisión de retirarme, digamos que sentí mucho alivio, porque ya al final, eh, ya estaba sufriendo mucho, pero de nuevo, no en cancha ni en entreno. Estaba sufriendo mucho en esos, ya se me está haciendo muy, muy letárgico, se me está haciendo como que yo quiero vivir una cantidad de cosas, yo quiero hacer mi fundación, salir a sembrar, yo quiero aprender otros deportes, yo quiero vivir con cosas con mi hijo,
yo quiero mi tiempo, yo quiero emplear yo quiero esa libertad de poder hacer lo que quiera con mi tiempo y no lo estoy pudiendo hacer, ni siquiera 1 o 2 días a la semana, pues, porque en este momento también tengo una cantidad de responsabilidades y no soy, o sea, tengo una responsabilidad y trabajo y tengo que hacer una cantidad de cosas, pero puedo decir, y no, mañana y pasado mañana puedo hacer mis cosas. Entonces ya estaba sufriendo demasiado. Entonces, al momento de retirarme siento mucho alivio y el año pasado fue un año mm, donde obviamente te retiras y pues está el miedo de, "Ey, yo necesito trabajar, yo estoy joven, yo necesito hacer cosas". Entonces está el miedo de, bueno, ¿y qué voy a hacer? El año pasado fue más un año como que abarqué demasiado. Todo lo que podía, lo que me salía y podía hacer, lo hacía. Entonces abarqué demasiado y me di cuenta pues que no estaba verdaderamente viviendo el momento porque estaba haciendo de todo y no tenía tiempo para nada al final. Em, y en esa transición también me di cuenta que el año pasado seguía en esa mentalidad muy de el tenista como a todo momento está haciendo algo, como que casi nunca se queda y se relaja un momento y se tranquiliza y dice, bueno, yo voy a vivir este momento a tope. Sino que mi mente siempre era como que, bueno, yo estoy acá cenando, pero yo ya estoy como que, bueno, me quiero ir a descansar porque mañana tengo que entrenar y como que lo que vivís muy en el momento es como el entreno y el partido, pero de ahí para allá siempre estás pensando en cómo puedes llegar de la mejor manera a la siguiente fase o lo que sea. Y, y, y ya sin ser tenista estaba como viviendo muy así también, como que seguía cenando, pero no, pero vení, me quiero ir a acostar porque, porque mañana. Bla, bla, bla. Entonces, el año pasado fue muy así y poco a poco, a través del año pasado, me fui relajando. Y me fui como que no, vení, relájate, si estás con tus amigos, relájate, tenés derecho de relajarte, tomarte una cerveza relajado, no pasa nada si te acostas tarde, si te vas y a unas vacaciones, no pasa nada si te las gozas completamente porque no tenés, digamos que tenés obligaciones más, no es que tenés que llegar pues físicamente entero y mentalmente fresco y si me entendés, puedes llegar un cansadito para la casa y al otro día ves a ver cómo la luchas pues. Entonces, digamos que esa fue la transición más grande que he hecho desde que me retiré a hoy en día y es que estoy mucho más relajado. Digamos, esta entrevista estoy tranquilo acá, ¿sí me entendés? Antes estaría acomodándotela, pero ya pensando en que después Sí. tengo que siguen, que siguen, que siguen, que siguen. Y esa es de las cosas que he trabajado mucho en mí mismo, aprender a verdaderamente vivir el momento, disfrutar lo que estás haciendo en este momento y ya lo que sigue, pues ya seguirá, ¿sí me entendés? Me gusta mucho eso que dice Robert, porque digamos que yo creo que también eso me dices tú, pues sí es así, pero lo aprendiste del tenis, de estar ahí como conectado. Yo no me imagino que uno en el partido está ahí Mm. y no importa nada, pero ¿cómo hoy te cuidas vos como en tu salud mental, por ejemplo? Sí, no, sabes que el tenis me proporcionó tantas como herramientas y me hizo vivir muchos momentos tan duros que ahorita eh, gracias a Dios, pues lo primordial la salud, mientras que todos tengamos salud, mis hijos y eso, digamos que Dios quiera, no quiero vivir una cosa así, pues, pero, pero mientras que sea problemas de trabajo, problemas de que salió mal algo, lo que sea, el tenis me proporcionó muchas herramientas y una de las herramientas más grandes que me dio el tenis es que o sea, tanto la derrota como la victoria hay que asumirlas como muy de lo mismo, ¿sí me entendéis? Nosotros como colombianos somos muy eufóricos y con la victoria nos sube mucho, pero luego la derrota también nos baja demasiado. Y, y en el tenis como ganás y perdés tanto, lo empezás a ver de la misma manera, ¿sí me entendés? Sin tanta vaina, pues. Y yo siento que eso es muy parecido a lo que me sucede ahorita en la vida. Entonces, no sé, si tengo un argumento con mi esposa, entonces, ni subirse mucho ni bajarse tanto, y no que asumirlo con conciencia. Ujú.
o si tengo, no sé, cualquier bollo en Pile House, pues entonces lo mismo. O sea, trabajo mucho en estar muy parejo a todo momento en mis emociones, básicamente. Robert, ya para finalizar, ¿qué le diría a Robert de hoy, a ese que tenía 15 años, que estaba empezando en el profesionalismo, para, pues, como qué consejo le daría? El consejo más grande que le daría a ese Robert de 15 años es que entienda que la competencia es con uno mismo y no contra alguien más. Y cuando vos asumís esa competencia contra vos mismo, vos entendés que puedes superarte, que puedes lograr superarte a vos mismo. Pero si la asumís contra alguien más, muchas veces lo ves como esa persona muy buena o lo ves muy lejos de poder cumplir, entonces eso te puede desmotivar y eso te puede llevar a pensamientos que no son. Digamos, si yo me comparo, yo soy de la misma camada de Djokovic. Si yo me comparo con Djokovic, Djokovic a los 18 años estaba ganando Australian Open, yo a los 18 años estaba a 800 del mundo. Entonces, si yo me comparo con eso, me voy a ahogar con solo el pensamiento de decir, este más está ganando, está ganando Australian Open y yo estoy, eh, eh, mm, no sé, en el Alcachofa Tour, como decíamos, pues en los futuros. Entonces, entonces, entonces es entender que en la vida el objetivo es la superación personal, no la superación, no es la competencia contra nadie más, sino que centrarte en vos mismo y en tratar de sacar tu mejor versión a todo momento. Qué chimba, Robert, no, y ya, pues ya está así la última, de verdad, y agradecerte mucho. Hábitos que vos tengas hoy para cuidarte, por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, trato de hacer mucho ejercicio en casa, con bandas, incluso pues amigos de Sport Fitness que nos facilitan de sus materiales. Yo hago mucho ejercicio, hago meditación y demás, pero vos, por ejemplo, hoy en día, ahorita nos hablabas del pádel, ¿qué haces hoy para, como hábitos saludables para ti? Sí, el primer hábito saludable pues que tengo es que me gusta acostarme temprano, El sueño. el sueño. O sea, me gusta acostarme temprano y me gusta levantarme temprano. Em, no sé si es un hábito saludable, pero para mí me trae mucha salud eso, Sí. porque igualmente, sí o sí, me levanto a las 6 de la mañana, entonces si me acuesto tarde, pues voy a dormir mucho menos y eso ya para mí es ¿Cómo hiciste importante. de papá entonces ahí con el sueño? No, pues sí, sí, con el sueño ha sido difícil, pero gracias a Dios nuestros hijos son súper rutinarios Ah, y los hemos bueno. aprendido a que no, papito, usted a las 7 se duerme y Dios quiera, pues uno pues echa la bendición y obviamente no siempre sucede, pero a las 6 de la mañana vengo y Sí. lo recojo, pero no, pero duermen súper bien, verdaderamente, y, y, y no, pues, o sea, obviamente han habido noches que lloran y pues toca pues, estar ahí con ellos. Em, lo segundo es hacer deporte, o sea, para mí el deporte es súper importante, pues para cada quien es diferente, puede ser cualquier otro hobby, puede ser música, puede ser pintar, puede ser cualquier otra cosa, pero para mí mi hobby es hacer deporte o golf o pádel o tenis o salir en bicicleta. Y tercer hábito saludable, yo siento que cuando como bien, me siento bien conmigo mismo. Y cuando como mal, me quedó muy enraizado que si como mal, sé que la estoy cagando y no me siento tan bien. Entonces, es mucho mayor el bienestar que me da comer bien. O sea, mm, o sea, la sensación de comer bien la prefiero mucho más a ir a comer mal. Comer mal, el goce es mínimo, es en el momento y luego me siento como un culo conmigo mismo. A cambio, comer bien me hace sentir bien todo el día. Aparte, comí bien, pero pues obviamente como De un vez en cuando azúcar y me te como y como el un pecadito. pecadito y no pasa nada, pues. Qué crack. Y lo tercero es el aire libre. Para mí el encierro me mata y, y, Demonio. y es el demonio. Entonces, para mí ya eso de, pues, haberme quedado en un hotel encerrado, pues, esperando un partido o en un locker room o esto, a mí me mataba.
el aire libre a mí, dar un paseo, salir de la casa, a mí me rasca la casa, verdaderamente. Ah, bueno. Hey Robert, no, gracias de verdad por abrirnos las puertas de tu casa, realmente muy especial, por aceptar la invitación desde el principio de Tenemos que hablar, logramos venir desde Medellín acá a Pereira, gracias también a Sport Fitness que nos apoyó para entrevistarte, pero no lo podíamos hacer sin tu buena voluntad, tus ganas de contar tu historia y la verdad, mucha gratitud por Dani, aceptarnos. mil gracias y que continúe el buen trabajo y gracias por hablar de un tema que claramente toca hablar también. Qué chimba, muchas gracias. Bueno. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.